Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Es un placer para mí saludarles el día de hoy, en el cual vamos a continuar hablando acerca de un tema importantísimo, fundamental para la práctica diaria de la ginecología y obstetricia, y es el síndrome de úlceras y verrugas. Esto en el marco de lo que es el manejo sindrómico de las infecciones genitales. Por supuesto, hoy contamos con la participación de la doctora Livia Torres Fernández, quien nos va a continuar hablando acerca de este tema y profundizar acerca del manejo para así poder tratar a este tipo de pacientes de la mejor manera posible. Adelante, doctora Livia. Bueno, nuevamente gracias al doctor Cabrera por mantener activo este espacio para tratar de compartir el conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de cursos y lecturas que hemos ido realizando. En la parte anterior habíamos hablado de las secreciones vaginales, cómo diagnosticarlas y cómo tratarlas en forma sindrómica. En esta oportunidad vamos a hablar de las úlceras y de las verrugas genitales y cómo hacer su diagnóstico clínico y cómo tratarlas desde el punto de vista sindrómico para que la paciente cumpla o tenga una mejor adherencia al tratamiento, bien sea aprendiendo el esquema de monodosis por una parte y por otra parte aprendiendo que clínicamente podemos hacer diagnóstico y tratarlas desde el punto de vista sindrómico. Entonces, continuemos con la actividad para hablar de úlceras y verrugas genitales. Ok, el objetivo de esta presentación es identificar los signos y síntomas de las úlceras y verrugas genitales, establecer su diagnóstico clínico y conocer su manejo sindrómico para lograr establecer en esa primera consulta un tratamiento para que la paciente no se vaya de la consulta sin el tratamiento. Recordemos entonces que esta investigación está basada en esta guía para el manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual del año 2018. Ok, en cuanto a la organización que tiene la guía para hablar de síndromes y verrugas genitales, esta guía lo discute en 3 capítulos. Un primer capítulo donde se habla de la síndrome de úlcera genital, que incluye la úlcera producida por sífilis, herpes, Charcot Brando, linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal. Otro capítulo donde habla del bubón genital y otro capítulo donde habla de las verrugas genitales, específicamente del condiloma acuminado y del molusco contagioso. Es así como nosotros también lo vamos a desarrollar en este momento, solo que el bubón genital lo incluimos dentro de las úlceras porque ya vamos a ver que si bien se presenta en forma primaria como un bubón, también puede transformarse en una úlcera. Una de las principales detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nos llega una paciente a la consulta y nos dice, doctora, tengo allá abajo una úlcera, siento una lesión, tengo eso roto o tengo como una llaga, es que nosotros tenemos que empezar a interrogar a la paciente cómo fue la aparición de esa lesión. Si primero eran vesículas, si apareció rota, si tiene relación con el rasurado, con una relación sexual con la que no se haya protegido, etc. Luego debemos examinar a la paciente y confirmarla o evidenciar la presencia de la úlcera o no en la región genital. Si evidenciamos la úlcera, nos vamos por el lado izquierdo del algoritmo para hacer el tratamiento. Y si evidenciamos vesículas y úlceras, nos vamos por el esquema de la derecha. ¿Okay? Entonces, supónganse que evidenciamos que la paciente tiene una úlcera y ya lo vamos a ver más adelante, pero hacemos diagnóstico de que se trata de una sífilis o de un Charcot Brando. Debemos indicar tratamiento de una vez a la paciente y tratar de investigar en esa paciente conductas sexuales de riesgo para contraer algunas infecciones de transmisión sexual diferentes a la que ella tiene. Promover en esa paciente el uso del preservativo, bien sea masculino o femenino, y por supuesto hay que atender a la pareja. Todas las infecciones de transmisión sexual debe atenderse a la pareja. Reevaluar a la paciente a los 7 días y si no ha mejorado hay que referir a un servicio de infección de transmisión sexual. Entonces, cuando tengamos la presencia de vesículas y úlceras, entonces tenemos que poner a la paciente tratamiento para herpes genital, ya lo vamos a ver más adelante. Igual tenemos que identificar en la paciente factores de riesgo
sexuales, en conductas sexuales, para adquirir alguna otra ITS, diagnosticar o solicitar pruebas de VIH, sífilis y hepatitis, promover el uso del preservativo, atender a la pareja y reevaluar en 7 días. ¿Ok? Ahora bien, entrando ya en materia como tal, ¿cómo podemos identificar una úlcera causada por sífilis primaria? Este tipo de úlceras generalmente son indoloras, como se ve en la figura, son úlceras de bordes indurados, un poco elevados, el fondo es limpio, puede cursar con una linfadenopatía inguinal o no, pero la característica es que es una úlcera de fondo limpio, bordes bien delimitados y es indolora. Cuando uno pasa el guante por la úlcera, el guante suele estar limpio. La úlcera suele aparecer en el sitio de la inoculación, puede desaparecer sin tratamiento 2 a 3 semanas después de haber aparecido, pero hay que recordar que en esa paciente que no recibe tratamiento, pues más adelante vamos a tener una sífilis secundaria. El periodo de incubación es de 3 semanas, pero la bibliografía dice que puede ser entre 3 días a 90 días de haber tenido el contacto. Y el agente causal es el treponema pálido. Cuando nosotros tenemos una paciente embarazada, debe hacerse determinación mediante la prueba de BDRL. ¿En qué momento? En la primera consulta, que lo ideal es que sea en el primer trimestre del embarazo. Luego, entre la semana 28 y 32, que ya estamos en el tercer trimestre del embarazo, y después en el momento del parto. O sea, que una paciente que tenga su control desde el principio del embarazo debería tener 3 determinaciones de BDRL. En la primera consulta, entre la 28 y la 32 semanas, y en el momento del parto. Y eventualmente, cuando la paciente sea atendida por curetaje, aborto o mortinato, también debe solicitársele la prueba de BDRL. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer la diferencia entre esa úlcera, esa paciente que viene con una lesión por una úlcera del tipo sífilis o por chancro brando? De la siguiente manera. El periodo de incubación del chancro brando está entre 2 a 6 días y la característica es que es una úlcera dolorosa. La úlcera producida por sífilis no es dolorosa, esta sí. Es de borde irregular, de fondo sucio y también puede cursar con una linfadenopatía inguinal que puede secretar. Puede ser, el chancro brando se puede presentar en una forma de úlcera única o de múltiples úlceras, pero la característica es que son úlceras dolorosas, de fondo sucio, de bordes irregulares, y cuando se le solicita el BDRL, porque acuérdense en el algoritmo, toda paciente tiene que solicitarse el VIH, BDRL y hepatitis, la prueba de BDRL está negativa. Y el agente causal es el Haemophilus ducreyi. En cambio, cuando nosotros vemos, ya iríamos por el lado derecho del algoritmo que les mostré al principio, que estamos en presencia de vesículas y úlceras, estamos ya orientándonos hacia una infección por el virus del herpes tipo 2. Entonces, el periodo de incubación va de 3 a 6 días y la característica clínica es que la paciente presenta un dolor urente, pueden aparecer primero las vesículas, esas vesículas se pueden ulcerar y generalmente son úlceras pequeñas y más de una. Los bordes son blandos, puede o no haber adenopatías inguinales dolorosas y la paciente puede cursar con una cervicitis mucopurulenta. Entonces, hasta aquí, hasta este momento, tenemos 3 entidades: la úlcera por sífilis, la úlcera por el chancro blando y la úlcera que se acompaña de vesícula, que es la que diagnosticamos por herpes genital. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico clínico de estas úlceras o vesículas, vamos a colocar el tratamiento a la paciente de una vez en esa primera consulta. No es necesario solicitar tratamientos para luego en una segunda consulta indicar tratamiento, porque la paciente puede no volver a la consulta. Entonces, si estamos ante la presencia de una sífilis primaria, o sea que la paciente tiene la úlcera, tenemos 2 esquemas. El esquema 1, con penicilina benzatínica, se coloca una sola dosis de 2.400.000 unidades intramuscular. Recordar siempre el tratamiento para la pareja. Si queremos hacer el esquema 2, lo usamos con doxiciclina, 100 miligramos vía oral, cada 12 horas por 14 días. Ahora bien, si ya esa primera oportunidad, vamos a decir, pasó y la paciente ya tiene una sífilis secundaria, pues también tenemos que conocer el esquema 1
penicilina benzatínica, pero ya no solo una dosis, sino que vamos a hacer las 3 dosis de 2.400.000 unidades intramuscular por 3 semanas, semanal por 3 semanas. O el esquema 2 con doxiciclina, igual que el anterior, que son 100 miligramos vía oral, pero esta vez por 28 días. Alargamos el doble de días del tratamiento. Ahora, si diagnosticamos que estamos ante la presencia de un chanco blando porque la úlcera es dolorosa y de fondo sucio, tenemos el esquema 1, la paciente le podemos administrar una monodosis de acitromicina de 1 gramo vía oral, o con ceftriaxona, que es el esquema 2, 250 miligramos intramuscular, dosis única. O tenemos un tercer esquema donde usamos la ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral, cada 12 horas por 7 días. Ahora bien, si diagnosticamos que aparte de úlceras hay vesículas o que la paciente primero presentó vesículas o ampollitas que se rompieron y nos viene ya en forma de úlcera, tenemos que ponerle tratamiento para herpes. Usamos aciclovir 400 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días, o tenemos la segunda opción de usar el valaciclovir 1 gramo vía oral cada 12 horas por 7 días. Y es importante recordar pues que la doxiciclina, la ciprofloxacina, aciclovir y valaciclovir no la debemos usar durante el embarazo. Entonces, hasta aquí tenemos unas características de 3 tipos de úlcera que nosotros podemos tratar en forma sindrómica. Ahora vamos a ver otro tipo de úlceras que algunas de ellas se presentan también en forma de bubón, que las vamos a tratar de otra manera. La primera de ellas es el linfogranuloma venéreo. Esta entidad tiene un periodo de incubación de 3 a 12 días. Generalmente inicia con una pápula o ampolla que no es dolorosa, pero que luego se convierte en una úlcera y que generalmente puede resolver en forma espontánea. Entonces, el bubón o la pápula que estamos palpando puede romperse en forma espontánea y drenar a través de la piel. Generalmente, la úlcera puede curar sola entre 10 a 15 días. Es producida por la Chlamydia trachomatis tipo 1, 2 y 3. Así como vemos en la figura, generalmente el paciente consulta o por el bubón o cuando ya aparece la úlcera a nivel de genital. Otra de estas úlceras que también refiere la bibliografía está el granuloma inguinal. El granuloma inguinal tiene un periodo de incubación entre 8 a 80 días. Puede ser producida por la Calimactobacterium o por la Klebsiella granulomatis. Suele presentarse en forma de uno o más nódulos que erosionan y forman úlceras. Y estas úlceras tienen la característica de que son de bordes bien definidos, son indoloras, pero suelen sangrar. Al contacto, bien sea durante relaciones sexuales o bien sea cuando se tocan o cuando rozan con la ropa, ellas suelen sangrar. Y generalmente el paciente adquiere la infección cuando tiene exposiciones repetidas con el mismo contacto sexual. Otra de las úlceras que suele presentarse en forma de pápula, está el bubón genital. Generalmente son agrandamientos dolorosos que están localizados en la región de los ganglios linfáticos inguinales. Y la característica es que cuando los tocamos ellos suelen ser fluctuantes. Es como que si tuviesen líquido en su interior. Incluso el paciente lo puede decir: doctora, yo me lo toco y eso se me mueve, como que tuviese agua adentro. Al romperse pueden aparecer las úlceras. Suelen asociarse con linfogranuloma venéreo y con chancro blando, y por lo tanto, cuando se vayan a tratar, hay que tratarlo como un linfogranuloma venéreo o como un chancro blando. Hasta este momento hemos hablado de 3 entidades que en forma sindrómica las podemos englobar, porque generalmente van a aparecer como pápulas que luego se ulceran. Estas 3 entidades son el linfogranuloma venéreo, el granuloma inguinal y el bubón genital. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos un linfogranuloma venéreo, el esquema 1, aplicamos doxiciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 14 días. Tenemos la opción de un esquema 2 de indicar tetraciclina, 500 miligramos vía oral 4 veces al día durante 14 días. O un esquema 3, en donde indicamos la eritromicina, 500 miligramos vía oral 4 veces al día por 14 días. La otra úlcera que suele presentarse como un bubón es el granuloma inguinal. Para este también tenemos 2 tipos de tratamiento. El esquema 1 con acitromicina, igual 1 gramo vía oral en dosis única, pero lo vamos a mantener 500 miligramos una vez al día por 5 días.
Y el esquema 2 con la doxiciclina de 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 14 días. Ok, entonces hasta ahora debemos recordar de cómo podemos hacer la diferencia entre el linfogranuloma venéreo, el granuloma inguinal y el bubón genital. En el linfogranuloma venéreo, recordemos que aparecen unos nódulos subcutáneos en la región inguinal que luego erosionan y forman úlceras. En el granuloma inguinal, estas úlceras, o sea, una vez que el bubón se rompe y forma las úlceras, suelen sangrar al contacto. Y en el bubón genital, generalmente, la pápula que aparece está en la región inguinal y el paciente refiere que son fluctuantes. Si las tenemos la oportunidad de tocarlas, generalmente nos va a impresionar que están llenas de líquido. Dentro del síndrome de verrugas genitales, la guía de infecciones de transmisión sexual las divide en condiloma acuminado y molusco contagioso. En cuanto al diagnóstico de condiloma acuminado, que es producido por el virus del papiloma humano, vamos a encontrar que son verrugas que miden entre 1 a 10 milímetros y que tienden a unirse, tienden a asociarse. Pueden estar 1, 2, pero generalmente tienden a asociarse. Tienden a ser múltiples, su forma es como exofítica, parece un coliflor, pueden ser rosadas o pueden ser marrones y pueden desaparecer sin producir problemas mayores de salud. Por supuesto, dependiendo del tipo del virus del papiloma humano. El molusco contagioso es una enfermedad viral que es autoinoculable, o sea, no se considera dentro de las ITS como tal, porque la paciente la puede adquirir por otra vía que no necesariamente son las infecciones de transmisión sexual. De hecho, la población más frecuente que sufre de este tipo de verruga son los niños y los adultos con algún tipo de inmunodepresión. Entonces, son unas lesiones indoloras, son como una pápula, como lo vemos en la diapositiva, de superficie lisa y brillante, y generalmente en el centro tienen una depresión, es decir, están umbilicadas. Y sus características es que se asemejan a una perla. Y de ahí que podemos hacer el diagnóstico con el condiloma acuminado. Y es importante hacer este diagnóstico porque el paciente puede preguntarle si es una enfermedad que adquirió a través de una relación sexual. Y acuérdense que puede tener otro origen que no necesariamente es a través del contacto de relaciones sexuales. Ok, para hacer el tratamiento sindrómico de estas verrugas genitales, debemos ubicarnos en el tipo o en el nivel de atención en que nos encontremos. Si estamos en el nivel 1 de atención, tenemos dos tipos de esquemas. El esquema 1 de tratamiento, que podría ser usar el imiquimod, se usa una aplicación nocturna 3 veces por semana, máximo de 16 semanas, en la lesión, en el condiloma. ¿Okay? O un esquema tipo 2 con podofilina, se realiza una pincelada cada 12 horas por 3 días, descansar 4 días sin tratamiento y repetir este ciclo 4 veces, solo en el sitio donde aparezca la lesión. Ahora, si estamos en nivel 2 de atención, podemos hacer el esquema 1 de tratamiento con ácido tricloroacético, que se usa una aplicación semanal, ¿verdad? Hasta que haya desaparición de la lesión. Este tratamiento químico está aprobado, o sea, se puede usar en las pacientes embarazadas. O tenemos ya en el segundo nivel de atención un esquema 2, que es hacer la remoción quirúrgica, bien sea con cirugía láser, con electrocauterio, pero ya estamos hablando de una atención especializada, donde quizás va a ser un poquito difícil realizarla dependiendo del sitio donde esté. Ok, ya para finalizar, este es un esquema, una lámina donde hago como un pequeño resumen para tratar de ubicarnos en cada vez que tengamos unas lesiones de tipo ulcerosa o de tipo verruga en la zona genital. Recordemos, en el lado de la izquierda, en el algoritmo, si tenemos la paciente, identificamos una úlcera, tenemos que tratar de identificar si la úlcera está acompañada de vesícula, pensamos en un herpes, pero si la úlcera está sola, no tiene vesícula, la paciente no refiere que aparecieron vesículas que luego se rompieron, tenemos que tratar en sífilis o en chancro blando. Y pensamos en sífilis cuando la úlcera es indolora, de bordes un poco elevados y de fondo limpio. Y pensamos en chancro blando cuando la úlcera tiene el fondo sucio y es muy doloroso.
cuando estemos en presencia de bubones, que luego se transforman en úlceras, si estamos en presencia de un bubón que se forma una úlcera, cuya característica es que sangra con el contacto, estamos en presencia de un granuloma inguinal. Si la úlcera, lo que vemos son los bubones, que son, la característica es que son como llenos de líquido cuando se palpan, pues entonces más bien pensamos en un bubón genital. Y si estamos en presencia de verrugas, recordar siempre que podemos estar en presencia de condilomas acuminados, estamos hablando de una infección de transmisión sexual propiamente como tal, que es el VPH, o si estamos en presencia de molusco contagioso, que son aquellas lesiones tipo perla, en la cual hay que explicarle al paciente que no necesariamente la adquirió en forma de transmisión sexual. Bueno, la idea de esta revisión de la guía para el manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual es darnos cuenta que realmente sí podemos hacer un diagnóstico clínico y que sí debemos ver y tratar a la paciente en vez de solicitarle paraclínicos para confirmar un diagnóstico. Nosotros en ciertas oportunidades podemos pedir, por ejemplo, una biopsia, pero si el paciente no tiene para costearla, o el paciente dice, bueno, una biopsia, yo lo voy a pensar, voy a buscar otra opinión, el paciente se nos puede perder en el camino. Y la idea de esto es, uno, aprender a hacer el diagnóstico clínico. Dos, aprender a no solicitarle un paraclínico, sino tratarlo de una vez. O sea, solicitarle los paraclínicos es para cuando detectemos que haya conductas de riesgo, ¿ok? Y tres, hacer el manejo sindrómico de estas patologías. Antes de concluir el video, quiero aclarar un punto, el cual aparece así en la guía de manejo de la ITS, la doctora Livia lo explicó, en el cual se menciona como parte del manejo y tratamiento de las verrugas genitales por VPH, la utilización de el ácido tricloracético. Actualmente, este tipo de manejo está muy limitado, solamente lo debemos usar en casos muy especiales, pero en líneas generales, para el manejo de lo que son las verrugas genitales por VPH, debemos emplear en primer lugar lo que es la electrofulguración, lo que es la cauterización, ya sea con radiocirugía, con láser, como manejos más apropiados para este tipo de problemas. El ácido tricloracético debemos dejarlo, como les mencioné, para casos especiales y si de alguna manera restringimos su uso es mucho mejor. Y más aún en el caso del diagnóstico de VPH en cuello uterino, allí sí debemos no usarlo, es decir, no, de ninguna manera debemos aplicar ácido tricloracético en el cuello uterino. Ya acá el manejo de las patologías de cuello uterino es totalmente diferente, no debemos como médicos rurales, médicos generales, tratar de manejar una paciente con una lesión de cuello o que usted sospeche una lesión de cuello. En este caso debe referirle inmediatamente a un centro especializado, a un especialista que pueda manejar esta patología de una manera adecuada. Claro, ya esto no es tema de esta charla del día de hoy, pero quería aclararles eso porque sé que es importante para el manejo diario lo que es la patología de cuello uterino. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Livia Torres Fernández por este maravilloso tema explicado de una manera sencilla y que todos a todo nivel, inclusive lo que es la parte de enfermería, la parte de médicos generales, rurales, puedan entender para manejar este tipo de pacientes y que no perdamos el tiempo y que la paciente, muchas de ellas se pierdan y no se les aplique tratamiento, de poder tratarlas en el mismo momento, lo que es ese concepto de ver, diagnosticar y tratar, y no de ver, mandar a hacer exámenes y que la paciente vaya y venga en un mes y resulta que la paciente no va a venir más y no va a ser tratada. Y recuerden que la mayoría de estas pacientes con infecciones asociadas a la transmisión sexual pueden ir diseminando estas enfermedades, y acá en este caso no solamente debemos plantearnos la enfermedad como una ITS individual, sino que existen otras ITS que son mucho más complicadas, como la misma sífilis, como el VIH, ¿verdad? Que pueden estar asociados a este tipo de problemas. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.